Una de las cosas que hace que esta película se sienta tan distinta al resto de Kimetsu, hasta dentro de su propio nivel de calidad, es el uso del espacio, porque el Castillo Infinito no es solo un escenario, es un personaje más, uno que se mueve, que respira, que responde a todo lo que pasa a su alrededor. Para lograr eso, Ufotable llevó al límite su ya conocida habilidad para mezclar 2D y 3D. De los más de 2000 cortes que tiene la película, al menos 680 tienen trabajo de cámara 3D, lo que representa cerca del 30% del metraje total. Es una cifra enorme, hasta por Ufotable, pero lo interesante no es la calidad, sino cómo se usó ese CGI, porque no se trata de meter cámaras locas por ahí ni de rellenar escenas con modelos tridimensionales para lucirse. Acá el CGI está puesto con propósito. El castillo es dinámico y la cámara tenía que seguir ese ritmo. Un ejemplo claro es la escena donde Tanjiro y Giyu pelean en una plataforma que rota sobre sí misma, mientras pelean con demonios. En lugar de adaptar el movimiento al 3D, el animador Yoshi Koyama hizo algo que rompe con toda la lógica habitual. Diseñó primero la escena en 2D con la perspectiva distorsionada y los ángulos ya planteados, y recién después el director de 3D, Kazuki Nishiwaki, creó el entorno tridimensional a partir de ese layout. Es decir, que el 3D se adaptó al 2D y no al revés, y eso es clave para entender por qué estas escenas no se sienten frías ni artificiales. Tienen alma, porque la base es dibujo, no modelo. Aparte, Nishiwaki no solo replicó el diseño, sino que ajustó el tamaño de los demonios y la posición de los personajes para mantener la composición emocional que había diseñado Koyama. Hasta reubicaron elementos en la escena para que la cámara pudiera reforzar ciertos momentos sin romper la coherencia visual. Esto demuestra algo que Ufotable ya venía haciendo, pero que acá llevó a su punto máximo. El CGI no es relleno, sino que expande la expresividad de la animación. Las cámaras giran, los planos cambian de eje, las estructuras del castillo colapsan o se reconstruyen en tiempo real, y todo eso se logra gracias al trabajo híbrido entre los equipos del 2D y 3D. Pero lo más importante es que nunca se pierde el control del espectador. Por más que todo se mueva, uno siempre sabe dónde está parado, y eso es dirección. También vale la pena destacar cómo el Castillo Infinito fue diseñado para reflejar el caos emocional del momento. Mientras la batalla escala, el espacio se vuelve más inestable. Las plataformas se quiebran, los muros se pliegan, las escaleras flotan, es como si el propio entorno respondiera a la intensidad del combate. Y eso refuerza la idea de que el escenario no es decorado, es parte del conflicto. Incluso hacia el final de la película, cuando vemos a Nakime cambiando el castillo, tiempo real, la arquitectura se convierte en un espectáculo. Cada golpe de Nakime genera nuevas estructuras, columnas que emergen del vacío, paredes que se ensamblan como un rompecabezas, todo animado con una fluidez que parece sacada de un juego, pero que está modelado con una precisión quirúrgica. Y si bien este trabajo se apoya mucho en el CGI, nunca pierde el estilo visual de Ufotable. Porque esa es la clave, el CGI no reemplaza, sino que complementa. Las texturas siguen siendo pintadas, los colores siguen siendo cálidos, los bordes siguen pareciendo trazos a mano. La magia está en que uno ve un entorno imposible, pero no siente que está viendo una maqueta 3D, siente que está viendo anime, uno muy loco, pero anime. El castillo fue tratado como un protagonista más, con personalidad, con comportamiento y con ritmo visual, y para lograr eso, Ufotable no solo sacó a pasear su músculo técnico, sino que redefinió cómo se puede usar el espacio en una película de acción. No exageramos si decimos que este uso del 3D y la espacialidad está al nivel de lo que hicieron en Fate o hasta más allá, porque ahora no es solo algo estético, es parte del lenguaje narrativo. Una de las cosas que más diferencia Ufotable del resto de los estudios no es solo su nivel técnico, sino su obsesión por los detalles, y con esta película lo llevaron al extremo. No hablamos solo de la animación fluida o los fondos pintados con lujo de detalle, sino de las pequeñas ediciones casi invisibles que construyen una experiencia audiovisual única, cosas que si no la cuentan uno no la nota. Pero ahí están. Un ejemplo perfecto es la continuidad emocional en la animación de Zenitsu. En el arco anterior, la escena donde lee la carta de su abuelo fue animada por Kawakami-san, y ahora, en esta película, ese mismo animador fue quien animó su enfrentamiento con Kaigaku. Puede parecer una mera coincidencia, pero no lo fue. Fue una decisión totalmente consciente para mantener la coherencia emocional y gestual del personaje. El mismo trazo que lo hizo vulnerable en una escena íntima, ahora lo vuelve letal en combate. Esa continuidad de actuación no se ve muy seguido en el anime, donde los personajes suelen cambiar de manos entre escenas sin que nadie lo note. Otro caso es el de Kaigaku, el antagonista de la pelea. Después de grabar las voces, el animador Sato redibujó 28 cortes completos de la pelea solo para que los gestos coincidieran con el tono del seiyuu. El resultado es un Kaigaku arrogante, expresivo, que se mueve y habla con una seguridad que se siente orgánica. No solo animaron el guión, animaron la actuación. Y si hablamos de realismo extremo, hay dos escenas que lo representan mejor que nada. La primera es la de Tanjiro y su padre tejiendo las sandalias. Parece un momento simple, casi decorativo, pero el equipo compró sandalias reales, las desarmó, estudió la textura de la fibra y la replicó a mano en los dibujos. Hasta los hilos están calcados.
y todo eso para un plano que apenas dura unos segundos. No era necesario, pero lo hicieron igual. Otra escena así fue la del mapa que dibuja Kirida, el niño que coordina las acciones de los cazadores desde el cuartel. Para que ese plano tuviera peso, llamaron a un calígrafo profesional, Nishimon, que animó las secuencias usando sus conocimientos sobre presión del pincel, dirección del trazo y agarre. Es un plano de un mapa, pero tiene más alma que muchas escenas de combate en otros animes. Y los detalles no se quedan ahí. En la escena de Douma, abrazando a Shinobu con los abanicos, el animador Hanzawa estaba teniendo problemas para encontrar la naturalidad del movimiento. Así que el diseñador del abanico, Koyama, construyó una réplica de papel. Fue al estudio y actuó la escena frente al equipo, para que pudiera entender cómo se movía el cuerpo en esa posición tan específica. Literalmente hicieron teatro de animación. Después está el trabajo de Nakashiki-san, uno de los animadores más expresivos del estudio, que fue elegido para hacer la escena de los fuegos artificiales entre Koyuki y Akasa. ¿Qué fue lo que hizo? Fue un río real y lo dibujó, y lo usó como base para los fondos, porque no quería representar solo un río, sino ese río, con su atmósfera, su reflejo y su historia. Incluso hay momentos donde los detalles se sienten pero no se ven. Cuando uno ve un plano que parece fluir demasiado bien y uno se pregunta por qué, la respuesta suele estar en que no solo animan con lógica técnica, sino con intención emocional. Cada movimiento tiene un porqué, cada cambio de cámara está pensado, no hay casualidades. Y todo esto puede parecer muy exagerado o hasta innecesario. ¿Por qué gastar tanto esfuerzo en un trazo, en un objeto, en una textura que nadie va a notar? Porque esa es la filosofía de Ufotable, porque saben que el conjunto se construye con esas microdecisiones, porque entienden que un anime no se siente especial solo por tener rayos y explosiones, sino por transmitir verdad, aunque sea en un segundo, y aunque nadie lo diga. Más allá del despliegue técnico y visual, uno de los logros más interesantes de la película fue el espacio que Ufotable le dio al nuevo talento, porque cuando un estudio llega al nivel de Ufotable, lo fácil sería depender siempre de los mismos nombres, pero acá pasó lo contrario. Esta película fue una oportunidad de formación y de transición generacional. Un ejemplo claro es Kono, un animador que llevaba menos de un año en el estudio y que aún así fue convocado para trabajar en el layout 3D de una de las escenas clave del Castillo Infinito. Lo emparejaron con Iwata, uno de los pesos pesados del área, y juntos terminaron secuencias críticas en las etapas finales de producción. No solo se trató de ayudar, sino de ponerlo en el centro del proceso creativo, y eso no pasa seguido. También está el caso de Kawakami, quien comenzó como animador en cortes emocionales como la carta Zenitsu y terminó codirigiendo la animación del combate entre Giyu y Akasa. Un crecimiento enorme y rapidísimo, y lo mejor es que no creció solo. Lo hizo junto a sus compañeros Bando Nomura y Tanaka Aya, todos parte de la misma generación. Los cuatro fueron acreditados como directores de animación por primera vez en esta película. Esto demuestra que Ufotable no solo busca resultados, sino también construye equipos. Hay una intención real de formar nuevos líderes, de pasar el conocimiento de forma directa, no a través de simples charlas, sino trabajando codo a codo en escenas reales importantes donde el error tiene consecuencias. Y esa confianza, cuando viene de arriba, se nota en la motivación del equipo. Lo que Ufotable está haciendo con Kimetsu no es solo una proeza técnica, es una declaración de principios, porque mientras la mayoría de estudios viven atrapados en calendarios imposibles, corriendo para llegar a estrenos cada temporada, Ufotable hace lo contrario. Se toma su tiempo, no trabaja con urgencia, sino con intención. La decisión de convertir el final de Kimetsu no Yaiba en una trilogía de películas fue el mejor ejemplo. Lo fácil habría sido hacer una última temporada de anime, dividir los arcos como siempre, sacar episodios semana a semana y listo, pero no. Fueron por el camino más difícil, más costoso y más arriesgado, hacer 3 películas con toda la presión que eso implica, porque entendieron que este clímax no podía contarse como un contenido más, tenía que ser un evento, y no es que Ufotable tenga un trato mágico o acceso a recursos ilimitados, la diferencia está en su estructura interna. Es un estudio que controla todo de forma cerrada, donde desde el storyboard hasta la música y los efectos se hacen bajo el mismo techo. Eso les da independencia, pero también más responsabilidad, y la asumen con gusto. Cuando es su equipo, no trabajan pensando en la próxima temporada, trabajan pensando en legado, en hacer algo que dure, que se sienta. Por eso, invierten 5 años en una sola película. Por eso, desarrollan herramientas propias. Y por eso, le dan espacio a los nuevos y hacen que hasta los cortes más simples tengan un tratamiento artístico. Lo más admirable es que nunca bajan la vara. No hay un solo plano donde se note el apuro. No hay bajones de calidad ni momentos de relleno visual. Todo está cuidado, todo tiene intención. Y esa filosofía que prioriza el respeto al espectador por sobre la velocidad de entrega es probablemente la razón por la que Kimetsu se siente distinto a cualquier otra cosa que haya en emisión hoy. Después de ver todo lo que implicó esta película, queda claro que El Castillo Infinito no es solo una adaptación más.
es un hito, una obra que resume todo lo que Ufotable construyó a lo largo de los años con Kimetsu no Yaiba. No se trata solo de hacer que se vea bien, sino de crear algo que esté a la altura del final de una historia que marcó a toda una generación. Y lo más increíble es que a pesar de todo el hype, a pesar de la presión, cumplieron. Y no solo cumplieron, consolidaron su lugar en la cima. Ufotable logró lo más difícil, sostener la excelencia en el tiempo, película tras película, episodio tras episodio, sin aflojar. Esta producción no se siente como una excepción, se siente como la consecuencia lógica de una filosofía que prioriza el cuidado, la planificación y el respeto por el proceso creativo. Cada decisión, desde cambiar todo su sistema de animación hasta comprar una sandalia real para dibujarla mejor, habla de un estudio que no está trabajando para salir del paso, sino para hacer historia. Y es justamente eso lo que hace que esta película no solo sea buena, la hace especial, porque en un momento donde la industria del anime está saturada, llena de plazos imposibles, cambios de staff y decisiones, a último momento ver algo así, hecho con este nivel de calma, dedicación y obsesión, es casi un milagro.